Bienvenidos y bienvenidas a Ventana Europa, el magazine quincenal de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada, en esta ocasión, a las elecciones generales en Reino Unido que se avecinan. El próximo 4 de julio se celebrarán en Reino Unido elecciones generales que pueden cambiar en 180 grados la política británica. Las encuestas prevén una significativa victoria del Partido Laborista frente a los conservadores, lo que supondría un duro golpe tras 14 años en el poder de los Tories. El desgaste del Partido Conservador se ha visto con el paso de 3 primeros ministros en los últimos 5 años. El Brexit, la pandemia de COVID-19 y la inflación más alta en Europa han puesto en jaque a los Tories. Analizamos la caída del Partido Conservador británico. Pese al cambio drástico que significaría un triunfo laborista, el Reino Unido no es la excepción en otro sentido: el fortalecimiento de la ultraderecha. El partido Reform UK toma fuerza. Su líder, Nigel Farage, es el ideólogo del Brexit, muy cercano a Donald Trump y con posiciones afines a la narrativa rusa en temas como la guerra en Ucrania. Comenzamos en Reino Unido. Se aproximan unas elecciones generales el próximo 4 de julio que se pronostican como una patada a la mesa en los últimos 15 años de política británica. Esto luego de que el primer ministro Rishi Sunak disolviera el Parlamento y llamara a elecciones anticipadas. Los sondeos muestran un claro fortalecimiento del Partido Laborista, donde incluso les dan 20 puntos de ventaja sobre el actual gobernador, el Partido Conservador. Los Tories llegan debilitados y desgastados tras 14 años en el poder. De acuerdo a las predicciones, tendrían un mínimo histórico de 108 escaños frente al récord que lograrían los laboristas de 425 asientos. Pero veamos más en el siguiente informe. Rishi Sunak dio toda una sorpresa: convocar elecciones antes de lo que todos creían. Hoy hablé con Su Majestad el Rey para solicitar la disolución del Parlamento. El Rey ha concedido esta petición y tendremos elecciones generales el 4 de julio. Esta elección tendrá lugar en un momento en que el mundo es más peligroso de lo que ha sido desde el final de la Guerra Fría. Luego del sorpresivo anuncio del primer ministro del Reino Unido, el dominio conservador de la política británica se tambalea. Y es que 14 años en el poder, con 5 primeros ministros, han desgastado al Partido Conservador. David Cameron asumió en 2010 y siempre apoyó la permanencia británica en la Unión Europea. Tras el referendo de 2016, Theresa May asumió como premier, pero fracasó en su promesa de abandonar el bloque europeo. Sin embargo, el Partido Conservador ostentó un gran apoyo de la sociedad en 2019, entonces liderado por Boris Johnson, cuando obtuvo una mayoría absoluta de 365 escaños en la Cámara de los Comunes, tras haber logrado con éxito el Brexit. Pero varios escándalos durante la época de la pandemia de COVID-19 lo obligaron a dejar el poder. En 2022 asumió el cargo Liz Truss, quien solo estuvo poco más de un mes en Downing Street, y luego llegó el actual premier Rishi Sunak. Los laboristas buscan obtener una mayoría en la Cámara de los Comunes y aprovechan el bajón político de los Tories, y los sondeos lo favorecen ampliamente. Estabilidad sobre el caos a largo y a corto plazo, un fin a la era desesperada de gestos y trucos y un retorno al serio negocio de reconstruir nuestro país. Tanto los laboristas como el nuevo partido Reform UK aseguran que debe haber cambios en el gobierno. Keir Starmer, líder de los laboristas, promete una renovación nacional de Reino Unido. Pretende formar un gobierno concentrado en el crecimiento económico y las reformas, e insiste en que no habrá alzas a los impuestos. Por otro lado, la extrema derecha intenta capitalizar el descontento con los Tories de los sectores más conservadores. Según los más recientes sondeos, su líder, el antieuropeísta y cercano a Donald Trump, Nigel Farage, podría pelear porque esta agrupación sea la segunda más votada. Pero pensamos que la única manera de restaurar realmente la soberanía, de decidir quién puede entrar, quién puede quedarse, es dejando ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está completamente desactualizado. No sirve para el propósito para el que nos inscribimos hace más de 70 años. El 5 de julio, el Reino Unido podría amanecer no solo con un nuevo primer ministro, sino con una situación política inédita e histórica. Bueno, ahora entendiendo un poco el panorama político en Reino Unido, saludamos a nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido. Luisa, bienvenida. Y analicemos el impacto de estas elecciones.
¿Cómo está conformada? Primero entendamos esto de la Cámara de los Comunes. ¿Cómo está conformada? ¿Es la que se va a renovar? Cuéntenos un poco. Sí, la Cámara de los Comunes es la Cámara de los Diputados, la que tiene elección popular. Son 650 miembros de las diferentes regiones a lo largo y ancho del Reino Unido. Recordemos, es una nación de 4 naciones: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. El sistema político británico es una monarquía parlamentarista. Esto significa que hay un jefe de Estado, que es el rey Carlos III, y el gobierno lo conforma el partido que obtiene el mayor número de votos en las elecciones generales. En este momento, por las elecciones de 2019, el gobierno está en manos de los Tories. Terminan entonces los Tories con 344 sillas en la Cámara de los Comunes. Habían obtenido en el 2019 364, una mayoría aplastante, y los laboristas, el partido más grande en oposición y la segunda fuerza política del país, tiene 205 sillas. Bueno, Luisa, ahora vemos que las encuestas predicen una derrota histórica para el Partido Conservador del primer ministro Rishi Sunak. Cuéntenos cuál es este ambiente previo a estas elecciones. Hemos escuchado de un escándalo sobre apuestas que afecta directamente a miembros del Partido Conservador. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo primero es que la población ya está cansada, está agotada, quiere que estas elecciones se pasen rápido para por fin ver esa transformación de 360 grados que se ha prometido por parte del laborista, que, como lo mencionas, está liderando las encuestas por más de 20 puntos sobre los Tories. Así que lo que la gente quiere es cambio, que es una palabra tan etérea pero a la vez tan significativa. Este betting gate se refiere a un escándalo que ha salido hace pocas semanas y que golpea y salpica a los dos partidos, que han tenido que quitarle el apoyo a algunos candidatos, pero especialmente a los Tories, a los conservadores, que están nadando contra la corriente para mantenerse con vida en esta campaña, pero también porque se está afectando nuevamente su credibilidad, porque algunos de los oficiales del partido e incluso un escolta del propio primer ministro está vinculado y fue capturado por las autoridades por este escándalo. La investigación se centra en este momento en esclarecer si estas personas vinculadas tenían información confidencial, sabían la fecha de las elecciones antes de que fuera pública. Bueno, se complica un poco el tema para los conservadores aún más. Precisamente, ¿qué ha pasado en estos últimos 5 años con este partido que entró como el gran victorioso y ahora está luchando por cada voto para estas elecciones? ¿Puede ser el Brexit una razón de este decaimiento? Sí, el Brexit les dio la gloria y las llaves de Downing Street hace 5 años a los conservadores, y es una de las razones por las que se las está quitando justamente, y por otras promesas incumplidas como reducir la inmigración, mejorar la economía, la inflación, y también que se aceleren los puestos en esa fila larguísima de millones de personas para poder acceder a un tratamiento médico en el sistema público de salud NHS, que todos los británicos pagan generalmente con sus impuestos. Así que ha sido una suma de razones, y se prevé que esta derrota, como lo mencionas, de los Tories será histórica. Desde 1832, las proyecciones de intención de voto de los Tories menores al 30% no eran desde 1832 con el Duke of Wellington, cuando era el primer ministro, el Duque de Wellington. Así que así están las cosas. El diario The Telegraph, que es bien afín al gobierno conservador, ha proyectado que van a tener apenas 53 sillas en este nuevo parlamento y que gran parte del gabinete de Rishi Sunak no va a ser reelegido. Incluso el primer ministro podría perder también su silla. Bueno, ahora veamos el otro lado, el Partido Laborista. Su líder Sir Keir Starmer tiene unas propuestas. ¿Son convincentes para el electorado británico? Según los expertos, no. El voto por los laboristas se da por razones más emocionales y por transformar. En realidad se considera un voto castigo para los Tories. No hay ideología, no hay simpatía muy grande por sus propuestas, porque prometen cambio, pero no han ahondado detalladamente en qué consiste ese cambio o cómo van a hacerlo.
pero van liderando las encuestas, han prometido sobre todo devolver la dignidad al gobierno, a las instituciones, mejorar rápidamente la crisis en el costo de vida, y es una situación compleja también porque los laboristas no están despertando ese sentimiento de admiración, de movilizar masas como lo hizo Tony Blair en 1997 con un triunfo histórico, pero el de Keir Starmer se proyecta que será aún más grande, pero justamente por razones diferentes, por un voto castigo contra los Tories. Bueno, Luis, ahora cuéntenos un poco del resurgimiento de Nigel Farage, el que es considerado el ideólogo del Brexit. Las encuestas anuncian como una reñida competencia con el Partido Conservador por el segundo partido más votado. ¿Cuáles son estas propuestas que está haciendo Nigel Farage para este electorado? Bueno, las propuestas de Nigel Farage se reducen y se resumen a controlar la inmigración, tanto la legal como la ilegal. En el caso de los barcos pequeños que llegan con cientos de personas al año a través del Canal de la Mancha, Nigel Farage ha prometido que los regresará a Francia, pero no ha detallado cómo será esa hoja de ruta o las negociaciones que tendrá con el gobierno francés. Lo cierto es que estas elecciones generales han sido la resurrección para Nigel Farage, que en 2020, cuando se concretó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se retiró de la política, así que con Reform UK está peleando codo con el laborismo por convertirse en la segunda fuerza política del Reino Unido. Hasta el momento, Nigel Farage, a pesar de que lo ha intentado y ha obtenido millones de votos en todo el Reino Unido, no ha podido llegar a la Cámara de los Comunes, pero nunca como había estado tan cerca. Luisa, muchas gracias por esto. Ya veremos qué pasa el próximo 4 de julio. Reino Unido podría hacer historia al unir a su primer miembro de inteligencia artificial a los escaños del Parlamento. Se trata del proyecto de Stephen Endacott. Es un empresario de Brighton en la que la inteligencia artificial sería la que se ocuparía de la comunicación y la relación con los votantes, mientras que el verdadero de carne y hueso sería el que se hace cargo de las tareas dentro del Parlamento. La idea de Endacott, si llega a la Cámara de los Comunes, es que la inteligencia artificial tome las decisiones políticas basadas en las sugerencias y peticiones de los votantes que interactúen con Steve, el avatar. ¿Logrará ser elegido este particular candidato? Tener políticos controlados e influyentes que estén en contacto directo con sus votantes significaría mejores políticas y trato para la gente. Este es nuestro objetivo. Queremos una democracia reformada, en donde la gente esté conectada con sus parlamentarios, porque el actual sistema está roto y ya no funciona. Bueno, gracias por acompañarme en este episodio de Ventana a Europa. Los espero en 15 días con toda la actualidad del continente europeo, aquí en France 24 y en france24.com.